Arratsaldeon. Damos comienzo al pleno ordinario correspondiente al mes de febrero. Los puntos del orden del día. Punto 1. Aprobación de la sesión extraordinaria del 23 del 12 de 2016. Los presupuestos. ¿Un comentario? ¿Votos a favor? Punto 2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 10 de enero de 2017. ¿Un comentario respecto al acta? Nada. ¿Votos a favor? Punto 3. Aprobación del acta de la sesión extraordinaria del 25 de enero de 2017. ¿Un comentario con este acta? Yo no vine, me voy a abstener. ¿Es hora que yo no vine también? Tampoco listo. Esa. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Punto 4. Dación de cuenta del informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto durante la ejecución del presupuesto del cuarto trimestre de 2016. Estos son los informes sobre los que estamos obligados a dar cuenta trimestralmente por la ley de estabilidad presupuestaria y simplemente por decir que estamos cumpliendo con la misma. No sé si tenéis algún comentario que hacer. No. Punto 4. Punto 5, perdón. Dación de cuenta del informe relativo a los plazos de pago a proveedores en el cuarto trimestre de 2016. Pues idem. Trimestralmente tenemos que dar cuenta de cómo vamos con el pago a proveedores y bueno, en este caso lo que se trata es de dar cuenta del tiempo que tardamos en pagar a los proveedores. También estamos dentro de los ratios, mejorándolos considerablemente con respecto al trimestre anterior. Dijimos pasando 25 a 2 días, bueno, por el periodo vacacional. Los pagos en el periodo vacacional se retrasan bastante, entre que no está el técnico que tiene el visto bueno, entre que no está el técnico que tiene el pago. Bueno, aquí se ve la prueba, ¿no? Que estamos en unas cifras pues, bastante ágiles, de 2,5 con 6 días. 2,6. ¿Un comentario? Punto 6 y punto 7. Voy a meter a la vez, porque creo que ayer leéis el número para los dos. Acuerdo de renuncia al ejercicio del derecho de tanteo y retracto de la vivienda primero B del número 7 de calle Barbella, de calle Hipercorta, y del primero D del mismo número de la misma calle. Es la tercera vez que traemos a aprobación la renuncia al derecho de tanteo y retracto sobre alguno de los pisos promovidos por Zubier y Kunchak, y está claro pues que quedándonos todavía con pisos en venta, el ayuntamiento no va a ejercer ese derecho. Sabemos que los precios están tasados, que los precios no pueden superar una cifra de venta y bueno, así se lo haremos saber a las personas que quieren vender estos pisos. ¿Un comentario? ¿Votos a favor de la renuncia al derecho de tanteo y retracto de las dos viviendas de Hipercorta y Calea, el número 7, tanto el primero B como el primero D? Punto 8. Aprobación del acuerdo de la mesa de negociación del Ayuntamiento de Orozco. Bueno, periódicamente la representación sindical y el equipo de gobierno se han estado juntando para negociar el acuerdo colectivo. Esto es producto de la inexistencia de un acuerdo global, un Udalhitz, que abarque a todos los ayuntamientos, o al menos aquellos que se quieran adherir al mismo. El último Udalhitz tenía vigencia desde 2010 y desde entonces se utiliza como referencia, pero se viene negociando en cada ayuntamiento por libre. El Udalhitz se negocia en Eudel con los representantes municipales y con los sindicales, y a pesar de que llevamos varios meses o años a la espera, no se acaba de confeccionar uno nuevo. Eso nos obliga a negociar unos aspectos que nos parecían importantes, en los que lo más reseñable de esta negociación que hemos firmado es la siguiente. Primero, la vigencia. La vigencia es para 2015 y 2016, aunque se mantendrá en vigor la validez del mismo mientras no haya uno nuevo. En cuanto a retribuciones, se mantienen tal y como se acordó en 2015 y tal y como la ley estatal lo permitió en 2016. Una subida de 0,5 en 2015 y una subida de 1% en 2016, que ya se fue haciendo. A partir de ahora nos agarraremos a lo que diga la ley estatal.
Rejuvenecimiento de la plantilla. Bien, se ofrece la posibilidad de renunciar de manera incentivada a la condición de funcionario al personal que reúna las condiciones establecidas para ellos, es decir, antigüedad, tantos años de servicio y demás. Hay que tener la edad resultante de restar 5 años a la edad legal de jubilación y recibirían una indemnización que sería la mitad de su salario, dicho de manera muy bruta. Pero bueno, por cada mes trabajado cobraría el medio. Por cada mes no trabajado, digamos, cobraría el medio, perdón. Para llevar adelante este acuerdo es necesaria la voluntad del empleado público y que haya también consignación presupuestaria. Como la mejor manera de ver las cosas es mediante ejemplos, en el caso de que se cogiese a este acuerdo la persona de la plantilla que más cerca está de la jubilación, el coste para el ayuntamiento de esa persona estos 5 años sería de 204.812 euros, por todos los aspectos, el seguro de vida, el carquidecha, seguridad social, salario, etc. La indemnización por la renuncia a ser funcionario sería de 60.544 euros. La contratación de una persona que sustituya a la titular del puesto tendría un coste en estos 5 años de 158.596 euros. Esto supone que a 5 años vista, el coste para el ayuntamiento del cambio de rejuvenecimiento de la plantilla de esta persona sería de 14.328 euros. Si le metió todo un bombo, ¿cuánto es el ayuntamiento? Pues perdería 14.000 euros en 5 años. Porcentaje que entendemos que es perfectamente asumible, pues poniendo en una balanza qué es lo que quiere el ayuntamiento y qué es lo que gana. Por ejemplo, en el caso, si es nombres propios, lo vamos a ver todos, en este caso el ayuntamiento ganaría algo que es muy importante, que es la atención en euskera. Bueno, para llevar adelante de todas formas, este plan de rejuvenecimiento de la plantilla necesitamos a su vez un plan de personal que lo iremos trabajando durante este mes y lo traeremos al pleno de marzo. ¿De acuerdo? De modo que cuando se apruebe y se hagan los números, la persona también se haga los números concretos de cómo se queda, pues se verá si la primera persona que está más cerca de la jubilación se puede ir a ella o no. Pero, sí. Si tienes algo que comentar. Bueno, sí, pero sí, sin por encima. Nosotros, si se quiere acoger los dos a la misma vez, no podemos decirles que no. El problema es que hay que haber consignación presupuestaria. Ese es el problema. Pero te quiero decir, lo que te quiero decir es que si, por ejemplo, a las personas en estos momentos son las que se pueden jubilar las dos al mismo tiempo. Nosotros, no sé, el secretario tendrá algo que decir el interventor, pero creo que tendríamos que hacer una modificación presupuestaria si ambos dos se quieren. Aunque tengas consignación presupuestaria para uno, porque tú puedes prever que primero vea uno y luego vea otro, pero si este ayuntamiento en un momento dado, los dos trabajadores deciden jubilarse a la misma vez, cosa que en derechos laborales existe para hacerlo, por los años que tienen cotizados, etcétera, etcétera, nosotros como ayuntamiento sí nos veríamos obligados a hacer una modificación presupuestaria para darle salida también al segundo trabajador municipal que quiera jubilarse. Eso me conviene, sí viene claro, que siempre que haya consignación presupuestaria. A ver, lo que te quiero decir es que dentro de esa negociación, como tú como jefe de personal en el ayuntamiento, realizas tanto con trabajadores como con sindicatos, tienes que prever, tenemos que prever como ayuntamiento que ambos pueden jubilarse a la misma vez. Entonces nosotros una consignación presupuestaria igual pensamos tener para uno, ¿verdad? Porque pensamos que igual no se puede jubilar, o va a tardar 2 años en jubilarse, pero tiene el mismo derecho a jubilarse uno como otro. Es decir, la consignación presupuestaria, aunque no la tengamos, si ambos dos deciden jubilarse, tendremos que hacer una modificación presupuestaria para que ambos dos se puedan acoger a la jubilación. Yo os comento esto porque no es la primera vez que ha pasado y en nuestro trabajo está pasando diariamente de que van 50 o 60 tíos a jubilarse y nadie les puede decir que no, y además creo que hay jurisprudencia al respecto, que el problema no es del trabajador, sino es de la empresa a la que está prestando los servicios, que tiene que consignar presupuesto para eso, tiene que consignar presupuesto para esas necesidades o para esos eventos. O sea que me parece bien, pero que lo veamos. Yéndome al punto 3,
apartado, el de reconocimiento de la plantilla, pone que la vigencia del presente acuerdo queda condicionada a la disponibilidad presupuestaria. Es decir, si no hay dinero, automáticamente se rompe este acuerdo, por decirlo de otra manera. No sé, yo Esta muchas afirma así, pero bueno, si usted sí que es verdad que hay una línea aquí que tenemos en ese mismo punto, bueno, que no hay que tener en cuenta, es decir, hay que quitarla del acuerdo, que son, cuando dice, dichas dotaciones presupuestarias se materializarán en las correspondientes partidas presupuestarias pertenecientes a la clasificación orgánica 1, personal de régimen interior, clasificación económica, indemnizaciones por jubilación anticipada. Es decir, no tenemos ese apartado, por lo cual sería mejor cogerlo, por ejemplo, del remanente del caso de turísticos. Es decir, en el momento dado que tengamos la posibilidad de que ambas dos personas puedan decidir el mismo día y el mismo año que se van a casar. ¿Votos a favor de la aprobación del acuerdo de la negociación del Ayuntamiento de Orozco? No sé cómo hacía los votos. Había levantado ya, pero bueno. Punto 9. Moción presentada por EH Bildu sobre la competencia y reivindicaciones de la autopista AP68. ¿Me explicáis? PNV que ingo dago berea, bai, bueno, irakurriko dugu biek, eta lista. Bai. 2017ko urtarrilaren batetik aurrera, bizkaitarrek 30 euro gehienez ordaintzen dituzte hilean, Supersur, AP8 eta Artxandako tuneletako autopistetako bidezari guztiak kontutan hartuta. Autopista hauek guztiak Bizkaiko Foru Aldundiaren eskudetzakoak izan da. Hobari honetatik geratuko dira ordea AP98 autopista erabiltzen duten bizkaitarrak, Hego Uribeko udalerrietako herritarrok erabiltzen dugun autopista alegia. Era honetan, Hego Uribeko herritarrok beste bizkaitarrek baino eskubide gutxiago izango ditugu autopistak erabiltzeko orduan. Izan ere, Unai Rementeriak berak azaldu zuen bezala AP98 autopista Espainiar Estatuaren eskudetzakoa da. Hala ere, Arabako Foru Aldundiak 2012ko ekainaren batetik hobariak eskaintzen dizkie Arabako herritarrei AP98 autopistaren erabilerari dagokionez. Zergatik Bizkaiaren kasuan, ezin da antzeko sistema bat erabili. Hau dela eta Orozkoko udalak eskatzen du. Bat, Eusko Jaurlaritzak eskali diezaion Espainiar Estatuari AP98 autopistaren eskuduntza. Bi, Bizkaiko Foru Aldundiak AP98 autopistaren erabiltzaile bizkaitarrei ere hobariak eskaini zazkien, badirela hainbat urte Arabako Foru Aldundiak egiten duen bezala, gainontzeko bizkaitarren eskubide berdinak bermatzeko xedez autopistak erabiltzeko orduan. Bueno, guk esaten dugune da, lehenengo puntuan, konforme gauzela hori argi da, baina bigarren puntuan, gure dugu jarri bereziki esplikaute zer esan behar da edo zer esan inbiako da mozio horretan da. Guk esaten dugu euskaraz Orozkoko udalak eta berean eskatzen du AP68 autobidearen eskuduntza geure gain hartzen dugunetik aurrera Foru Aldunditik Bizkaitik igarotzen den bide zatian, foru titularantzeko bide azpiegituraren aplikatzen dituen diru laguntzen erregimen berbera, aplika dezala. Es decir, el Ayuntamiento de Orozco insta a que una vez sea asumida la competencia, se le punto de la competencia, es onartu itea, que el Ayuntamiento de Orozco insta a que una vez sea asumida la competencia de la autopista AP68, la Diputación Foral aplique en el tramo que discurre por Vizcaya el mismo régimen de subvenciones que aplica la infraestructura viaria sometidas a peaje de titularidad foral, la AP8 y los túneles de Artxanda. Orduen, gure dugune da ez astean baterik bai izatzea edo ez esatzea, ez? Orduen gure dugune da, bigarren puntu konforme basauz, lehenengo puntu da, el Ayuntamiento de Orozco insta al Gobierno Vasco que reclame del Estado español la competencia de la autopista AP68, eta bigarren puntuen, según ditzake, el Ayuntamiento de Orozco insta que una vez sea asumida la competencia de la autopista AP68, la Diputación Foral aplique en el tramo que discurre por Vizcaya el mismo régimen de subvenciones que aplica las infraestructuras viarias sometidas a peaje de titularidad foral. Bueno, más así. Bai, lehenengo puntuan konforme gauz, ez? Hori agia. Bigarrenean, izango zanatenean denbora bitarten kontu bat, ez? Ze ikusten dugu Araban ez dala Arabako Foru Aldundiaren eskuduntza eta Araban bai aplikatu dauzela ja beren neurriak edo beren deskontuak, ez? Zergatik Bizkaian ezin direz aplikatu jada,
Guk eskatzen duguna da, jada aplikatu izan daitezela jadanik, ez? Bai, bueno, azkenean ez dakit... Ez que gertatzen dena da... Forma desberdina direz, helburu bardinera helduteko. Niri bepera mongosten ere, ez eskoa jotea, edo arkalegaz ez joatea, azkenean forma diferentea egizin de helburua bardine bada, ez? Hori bestakitzen zelan esan ez, baina gertatzen dena da, ze Arabako Foru Aldundian, zelan egon direzen, Arabako Foru Aldundia zelan egon direzen eskuetan, eta zelan gobernuko, Madrilgo gobernu bere, zelan egon zen, PP, eskatu eurinean diputazioetik, Bizkaiko diputazioetik eskatu eurinean datuak esultzien emon. En cambio, bai emondutzien Arabako diputazioari, ze eurek daukie nortzuk eta zenbat veikulo erabiltzen dauri autopistatik, tronkaletik, ze tronkala da, horra Anutibai dago tronkala, ze veikulo pasetan direz, Anutibaitik Atubeko peajera. Bizkaiko Foru Aldundiak ez daki zenbe veikulo joaten direz Bilbora, behin Arakaldotik, behin Anutibaitik eta Arriorreagatik. Horregatik ezin daurie esan subentzioen biogu, euneko ez dakizen edo Araban, la cuantía de la subvención vendrá determinada por la aplicación de descuentos en el importe del peaje excluido el IVA correspondiente al tramo subvencionado de la AP68 según se detalla a continuación, 50% al importe total de los viajes realizados siempre que se efectúen 25 más viajes. Jakiteko hori, ekin da datuak, ez? Ez pakuzu datu, zein zakuzu? Pues no sé, al azar, subvención, horregatik dino, ez azteko hemen, erike, sentitzen dugu, baina bigarren puntuari goaz esaten ezetz, eta guk aurkeztun dugu beste bigarren puntu bet, lortuten modu, pleno baten onartzea. Horregatik, gabi esaten ari, alba da, konposeketa batin, da aurrena ero, testu bet, puntu bidez, diferentea, ez? Lehenengoa konforme da, bigarrenean gauz konforme zelan esplikauten duzuen gauzea, orduen guke presentauten dugu bigarren puntu hori, alba da, eskontza batin, hor. A nosotros nos deja un poco, porque acabamos de leer la moción y no nos ha tiempo de discutir nada, pero si me dejáis dar la opinión, que no sé si será la misma de mis compañeros, pero que puede ser para algo, este se trató en 2013, en este ayuntamiento. Se trató en 2013 y en aquel caso el que presentó la moción fue AJPNV. Y bueno, entonces nos empezamos a mover y tenían exactamente lo mismo, es decir, las bonificaciones en el tramo de la autopista, pues porque al final estamos considerándonos vizcaínos de segunda. Y es así, todos los alaveses que utilizáis más autopistas, digamos hacia Vitoria, pues tienen subvenciones. En aquel momento hablamos también con los urbanos de la obra, hablamos con Diputación nos decía eso, que Abasa, que se gestionan estos, no les daba los datos. Y Abasa nos decía que ellos no tienen datos de los usuarios, ellos tienen datos de flujos. Es decir, entonces, ¿cómo hacen las subvenciones? Nosotros no hacemos subvenciones. A nosotros, la Diputación hará subvenciones con los propietarios que reclaman pues esa subvención por la utilización de esa autopista y nosotros cobramos exactamente lo mismo. Es decir, nosotros aquí no es una intervía quien subvenciona, sino es la propia Diputación que subvenciona. Por lo cual yo entiendo, si estamos hablando de una P68 que nace en Bilbao y acaba en Zaragoza es, ¿no? Sí. Que difícilmente o a corto plazo va a ser las subvenciones, digamos, o que difícilmente va a ser a corto plazo la cesión al gobierno vasco, pues que yo creo que mientras se está llegando difícilmente a ese espacio de tiempo, creo que no nos podemos quedar con plazos cruzados. Yo creo que sí hay que pedir ya a los movimientos pues, que empiecen a hacerlos ya. Lo que entiendo yo, ¿por qué? Pues porque llevamos desde 2013 que se empezó a mover este que lo movió, estamos en 2017, al final seguimos siendo, pues en este caso ahora vizcaínos de segundas, ¿no? Antes eran los alaveses que compartían la autopista, ahora somos vizcaínos de segunda cuando lo que está pasando en la A8, ¿no? Digamos. Yo creo que empezamos ya. Y que nos empiezan a haber subvenciones desde ya. Es lo que entiendo yo, no cuando pase a ser competencia de gobierno vasco, porque creo que esa competencia va a tardar muchísimos años en llegar. Lo que es evidente es que mientras la Diputación Foral de Álava, yo te digo que conoce perfectamente los datos de los flujos, conoce perfectamente los usuarios de
de la gente que se traslada desde el Troncal a Vitoria a trabajar, lo conocen perfectamente porque los datos están aquí. O sea, no es algo que se esté inventando, sino porque en un momento dado solicitaron al Ministerio de Fomento los datos y el Ministerio de Fomento se los dio. Porque quienes gobernaban eran tanto un lado como otro gobernaban ellos y se los dio. En cambio, la Diputación Foral de Bizkaia se los dio y no se los dieron. Entonces, para conocer perfectamente cuál es el flujo y cuáles son cuántos usuarios utilizan eso para poder aplicar una subvención, para saber por lo menos presupuestariamente cómo tiene que consignar. Porque claro, aquí estos unos tienen el 50%, se hace más de 25 viajes al mes, pero eso sí te obligan a pagar con telepeaje. Entonces, ya, por eso tienen controlado no solamente el flujo, sino los titulares. Claro, lógico. Hombre, hasta ahí... Por eso te digo que no es que la Diputación Foral de Bizkaia no tiene esos datos, porque todo se figuraría yo. Yo soy un usuario de lunes a viernes de autopista para ir a trabajar, yo no figuro y pago con telepeaje. Por eso no saben en qué cantidades o cómo intentar solucionar este problema. Si tuvieran una transferencia, o por lo menos si la autopista, la concesionaria, les hubiera facilitado los datos de los usuarios, porque sí saben los usuarios bien está, porque te cobran. ¿Te cobran a través de un banco? Sí, claro. Tú automáticamente como usuario puedes justificar el gasto ese que es para la autopista también, con lo cual puedes... Es decir, una cosa es que además no te den los datos, si es que los tienen, yo no sé cómo entrar a debatir si no tienen, una cosa es que no te den los datos y otra cosa es que tú, como usuario, puedes decir, oye, yo utilizo esta autopista y aquí tienes el número de cuenta en la que le paso a Basa los viajes que hago, por cuánto me cobra y demás. Es decir, eso ahí está. Entonces, yo hay otra manera de pedir los datos, que puedes mencionar, es que si ya Basa me da los datos, pues se lo va a pedir a los vecinos que utilizan los... Sí, también pues otra posibilidad, sí. Entonces yo entiendo que, joder, que al final se puede mover de una manera o de otra. Si me da Basa, pues me gusta la vida de otra manera. Yo entiendo, que es así. A mí lo que no me gusta, pues ya te digo, es mi opinión personal, porque no he hablado nada con mis compañeros, Lo que me gusta es esperar, condicionar, digamos, a que llegue a ser competencia del gobierno vasco la autopista, porque creo que eso va a ser a larguísimo plazo. Ojalá fuese mañana. Ojalá hoy hicimos un run y dices, oye, ¿por qué no esperamos hasta que se dé este paso? De acuerdo. Es que no hay ni run. Entonces yo digo, no sé lo que vamos a votar. Cada uno votará lo que le apetezca en este caso. Yo creo que me gusta más la moción de Bildu. Irudena da, epe laburrera eta gian jotarena da epe luzeago batera. Bieko seguru bardinera, bai, ez dakit. Edo gian biak oskatu lehik, ez dakit. De todas formas, tanto a Bildu como a PNV, decirles que espero que esto sea tratado juntas. Biak esto tratoko. O que se traten juntas, porque al final el ayuntamiento lo que ha dicho, oye tú, yo también protesto, pero creo que esto se tiene que tratar en juntas y vosotros tenéis representantes ahí, de una manera u otra. Biak doa batzar nausitara, biak, vamos. No sé, yo no sé lo que se diría de manera, pero vamos. Bueno, entonces, pasamos a la votación. Yo creo, entendemos que votamos la propuesta de él y votamos la propuesta de AJ, ¿de acuerdo? A mí me gustaría que solamente se votara una, pero ya veo que es imposible. Por lo tanto, pues... Votamos porque... A ver, vamos a ver, no sé, tampoco vamos a tener una disquisición aquí de quita esto y por lo otro, cada uno que actúe como crea que debe actuar y se acabó. ¿Entiendes? No vamos a... Sí, botako neukez, baiezko emango neukioke biei. Nahi gure egitu nahi zegoenari. Zartzenean, helburu bardinera, eta bi modu diferente direz gauza egiteko, eta bi izanik onak. Bazondana da, batek eskatzen dutela ja, aldundiari ja zeo zer egiteko, eta gian egiteko ja, teknikoki zeo zer egin albada, hasi daik igual aldundia zeo zer egiten, bitartean, eta bestan eskatuten dutzu ja, eskuduntza Eusko Jaurlaritzaren pasitea, hori bere ekosten dugu beharrezko izan beharko zala eta egin beharko zala. Orduen, bien alde nago, ez dute ekosten... Domeñe? Bai, nik apurtzat komentatzeko egia da ez dugula komentatu gure artean, orduan dipen nire iritzia esango dut, eta ni bat nator zigorraz azkenean eta pilik esan dagoena. Hau, aspaldiko kontu bat da, aspaldi gauz ja bizkaitar, bigarra mailako bizkaitar moduan funtzionatzen, eta nik uste hau onarte zina dela, ja, autopistak aspaldi egon behar izan beharko zalako debalte edo nadalakoa. Orduan, hori aldo batetik, eta gero, nire iritzia, bat nator zigorregaz, eta gero gainera, guk eztabaidatu edo irakurriak esan duguna hau da. Orduan, karo, hori ez dugu eztabaidatu, orduan,
alde horretatik behatzen baduzu inoz, bueno, nik hau irakurri dut, eta honen alde edo kontra bozkatuko. Beste ez dut irakurri eta ez dut komentau. Baina beste alde batetik egia da, zuk esan duzuna, azkenean helburu bera da. Orduan, kontuan izan da helburua, nik neu, ingo nuke zigorrek esan dagoena. Bien alde eta martxan jarri ja. Osa, itxon beharik, baina azkenean eskatzen, Gorozko Udalak eskatzen dago hau. Hori da nire iritzia, ¿Votamos una u otra? ¿O votamos...? No sé, como lo plantees, tú eres el que dirige los plenos. Bien. Pregunta, secretario. O se aprueba aún, luego se hace una fusión de ingresos, no sé, No, la fusión es diferente, bueno, diferente, es que es lo mismo. O sea, yo creo que lo más limpio y lo más es que cada uno vote su propia moción. De acuerdo. Como no moción. Eso es. Votos a... Moción presentada por EH Bildu sobre la competencia y la bonificación de la autopista AP68. Bueno, nosotros votamos a favor del punto 1, pero no votamos a favor del punto 2. Bueno, nosotros sí. Votos a favor del punto 1 y 2 de la moción. de la moción, perdón, de la moción de EH Bildu. Votos a favor de la moción de EAJ. Nosotros votamos a favor del punto 1 y del punto 2, en este caso. Bueno, el punto no queda aprobado. Venga, vale. Punto 10. Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Vizcaya y el Ayuntamiento de Orozco para la prestación del servicio público foral de residencias para personas en situación de dependencia en la residencia municipal Andramari. Anualmente, hacia finales de año, se presenta el convenio de colaboración con entre la Diputación Foral de Vizcaya y el Ayuntamiento para la prestación del servicio de residencias. Este convenio suele tener una duración de un año y se marcan, sobre todo entre otras cosas, se marcan el precio de plaza por día. En este caso, además de llegar muy tarde, que otra vez lo probamos hacia noviembre, solo tiene una vigencia de 3 meses. Voy a tratar de explicar el porqué. Los servicios sociales, gracias al conocido como decreto cartera, están en un momento de muchos cambios y adaptaciones. En lo que respecta a las residencias, obliga a las diputaciones a hacerse cargo de todas las personas con grado 2 y 3, de dependencia grado 2 y 3. Y bueno, esto va a suponer un incremento de las plazas concertadas y está esperando en estos 3 meses para identificar pues, cuánto es esa cifra. No es lo que está esperando la Diputación, de ahí el contrato este convenio a 3 meses. En una convocatoria celebrada en Eudel, en la que el Director General de Asuntos Sociales nos explicó a todos los pueblos con residencia los cambios previstos y el porqué de ese periodo de vigencia, pues fui yo mismo el que preguntó a ver si el número de plazas, que va a tener un coste mayor para la Diputación Foral de Vizcaya al aumentarse el número de plazas, el coste evidentemente va a ser mayor, va a suponer una bajada del precio de la plaza por día, pues con todo lo que eso supondría pues, para los gestores de las residencias, ya sean municipales o ya sean privadas. Bueno, lo mismo. La respuesta fue rotundamente no. Es decir, el miedo que me daba ser estos 3 meses de aprobaciones porque después se pretende bajar el precio de la plaza por día, pues rotundamente no, fue la respuesta. Así pues, el precio plaza para esos 3 meses quedan 77,88 euros, IVA no incluido. Entendemos que de aquí a cuando tengan todos los datos, a partir de marzo, nos volverán a mandar otro convenio que entiendo que será hasta final de año, pero bueno, no lo sabemos.